Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga con su Espíritu Santo para que podamos entender y comprender bien su palabra. Vamos a Gálatas y vamos a leer Gálatas 4, del 1 al 7, que dice así: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Continuamos con la carta a los Gálatas, en la cual les está hablando sobre que ellos iban bien, que les había sucedido, porque habían cambiado tanto, porque habían abandonado la fe y estaban dudando con el cumplir con la ley, porque había un grupo de personas, de hombres, que querían que no solo fuera por fe, sino fuera también por cumplir la ley, al querer hacer que los demás cumplieran con la ley que Dios le había dado a Moisés. Y Dios nos está hablando claramente de que no es por lo que cumplamos de la ley, sino por la fe que tengamos, porque solo nuestra fe nos podrá salvar. Y acá comienza hablando en el 4, nos dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores. Bueno, nosotros al comenzar, al creer y a empezar el camino de Dios, somos como niños. Tenemos que crecer, tenemos que ir creciendo para que podamos recibir alimentos. ¿Y cómo crecemos? Solo se puede crecer, como dice Dios en su palabra, en Romanos 10, 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios, y mediante el Espíritu Santo que Dios nos da al recibir a Jesucristo como su Hijo y recibir la salvación que Él nos da por gracia, por la fe en Dios y en Jesucristo. Entonces ese Espíritu Santo nos va guiando a crecer en conocimiento y en sabiduría, el conocimiento y la sabiduría de Dios. Entonces, en un primer momento, somos iguales a los demás. Nada más que el crecimiento se va dando a medida que vamos caminando el camino de Dios, a medida que vamos viendo su palabra, leyéndola, estudiándola, y que su Espíritu Santo nos va dando sabiduría y entendimiento. Y dice Dios en su palabra que el que no tenga sabiduría y entendimiento, que la pida, pero que la pida con fe, como que la va a recibir, y así la recibiremos, porque Dios es bueno y nos ama mucho como para darnos eso. Y nos dice en el 3 que así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Busqué un significado de rudimento y es el principio, son los principios. Acá son los principios del mundo. Cuando éramos niños, nosotros al momento de conocer la palabra de Dios, al momento de comenzar con Él, seguimos estando en esclavitud de los principios del mundo, porque todavía nos sigue manejando mucho y nos sigue dominando mucho el pecado, el engaño, la mentira, el robo, la maledicencia, la ira, la contienda, el adulterio, tantas cosas que no conocemos y que Dios nos va haciendo conocer y nos va haciendo no desear. Porque al estar en los principios del mundo, al estar en el mundo, nosotros a veces queriéndolo o no queriéndolo deseábamos ciertas cosas, o ciertas cosas las hacíamos sin tener el conocimiento de que eran malas para nuestro corazón, para nuestra alma, nuestra vida, sino que las hacíamos. Entonces, a la medida que vayamos creciendo, vamos a ir dejando la esclavitud del pecado, porque Jesucristo nos vino a ser libres y libres del pecado.
¿Para qué? Para que no tuviéramos que rendirle más cuentas al pecado, para que no viviéramos agradando al pecado ni a la carne, sino que viviéramos agradando a Dios, un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios grande, nuestro Dios Jehová. Entonces nos dice en el 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando Dios estableció los tiempos. Muchas veces nosotros nos preguntamos los tiempos, y los tiempos nosotros no tenemos que preocuparnos por los tiempos ni pensar en los tiempos. Los tiempos son de Dios. Cuando Él tuvo la voluntad de enviar a su Hijo, Él vino. Y vino nacido de mujer, para que pudiera ser el sacrificio perfecto, y bajo la ley, porque Él era la promesa que tenía su pueblo, y su pueblo era el pueblo que estaba bajo la ley. Jesucristo vino para ellos y también para nosotros. Y esto es algo hermoso, y algo que nosotros podemos ver, algo de la magnitud del amor de Dios, algo, porque no alcanzamos a entenderlo. Hasta el día de hoy ninguna madre, ningún padre se pone a pensar o daría a su hijo para el sacrificio, para salvar a los demás. Eso es tener mucho amor por los demás, por la humanidad, por el hombre. Y Dios nos tuvo ese amor, nos tiene ese amor y nos tendrá ese amor, porque Dios lo dice así: el amor es el principio de todo. En el 5 nos dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él vino a su pueblo no lo escuchó, pero Él vino a redimir, que es comprar, es salvar a su pueblo. El pueblo no lo recibió, no lo aceptó en gran cantidad. Sí, muchos judíos, muchos del pueblo de Dios aceptaron a Jesucristo, pero la gran mayoría no. Y Él vino para ellos y para nosotros, para romper esa barrera, ese muro que había de separación entre el pueblo de Dios y los gentiles. Porque si recordamos que antiguamente no se hablaba el pueblo de Dios, o sea, los judíos no hablaban con los gentiles. Lo recordamos cuando Jesucristo se encuentra con la mujer que había ido a buscar agua al pozo, y le dijo a la mujer: ¿cómo es que tú, siendo judío, hablas conmigo? Si en ese tiempo no se hablaban. Pero Jesucristo iba a hacer cosas más importantes que esas. Entonces nos dice en el 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Dios, al momento de que nosotros recibimos a Jesucristo en nuestros corazones como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, Dios envía a nosotros el Espíritu Santo de Dios, el cual dice: clama Abba, Padre. Con mucho amor clamamos al Padre. En algunas traducciones Abba es papá o papito. Le hablamos a Dios como nuestro Padre, y clamamos a Él como nuestro Padre. Y una de las cosas importantes en este versículo, y que es de destacar, que nos dice: por cuanto sois hijos. Ya no está hablando en tiempo presente, que sois, no que seremos ni que fuimos, sino que sois. Ahora ya somos hijos de Dios. Y el ser hijos de Dios es algo grande, es algo importante, es algo maravilloso, porque el ser hijo nos da de que todas las herencias, todas las promesas llegarán a nosotros. Las tenemos porque somos los que vamos a recibir esa herencia. Dice la palabra de Dios que herederos y coherederos en Cristo Jesús. Entonces, algo que es de destacar y que tenemos que tener muy presente: ya somos hijos de Dios. Por consiguiente, al ser hijos de Dios, tenemos que comportarnos como tales. Y Dios lo que quiere es un pueblo santo, un pueblo elegido, un pueblo apartado para Él. Un pueblo que lo ame por sobre todas las cosas y que le rinda culto a Él, solamente a Él. Como dice en Éxodo 20, cuando nos habla, dice: solo a tu Dios adorarás, solo a Él servirás.
solo a Dios. Entonces, ya hoy somos de Dios, ya no somos del mundo, somos de Dios, somos libres porque Jesús nos hizo libres del pecado, ya no somos esclavos del pecado, ya somos libres para adorar a Dios, libres para buscar a Dios, libres para gozarnos con el gozo y la alegría que nos da Dios. Hoy ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya al ser nuevos en Cristo Jesús, tenemos la libertad de no pertenecer más al pecado, de no pertenecer más al mundo, de no estar más en esclavitud, sino de estar libres, absolutamente libres para adorar a Dios, libres del pecado y libres para no volver a caer en el pecado. Para que nosotros que dejamos la esclavitud no volvamos. Ahora que somos apartados para Dios, busquemos agradar a Dios y no busquemos agradar al mundo. Ya no debemos buscar agradarnos a nosotros, sino buscamos agradar a Dios, a nuestro Padre, al cual clamamos en nuestros corazones y en nuestra vida diciéndole: Abba, Padre. Esa exclamación es al Padre, y como al Padre debemos honrarlo, y como lo honramos con respeto, con atención, con amor, con cumplimiento, estando atento a su palabra. Porque el Hijo siempre está atento a la palabra del Padre, porque el Padre instruye, el Padre enseña, el Padre corrige, el Padre ama, el Padre atiende, el Padre da. Entonces, el ser hijos de Dios es algo maravilloso, es algo hermoso, y ya somos hijos de Dios. Entonces, lo que nos está hablando Dios en el 7 nos dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nos recalca que ya no eres esclavo, o sea, nosotros ya no dependemos del pecado, nosotros no dependemos del mundo. Ahora somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios dependemos de Dios. Honramos a Dios, atendemos a Dios, servimos a Dios. Ya no servimos, nuestro cuerpo ya no debe servir al pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no pecaremos más? No. Lamentablemente pecaremos porque somos hombres, somos imperfectos. Y como dice Pablo, ya no hago lo que yo quiero, sino el pecado que mora en mí. El pecado seguirá siendo. Lo único que no debemos hacer es pecar voluntariamente, porque Dios también nos habla que el que pecare voluntariamente ya no quedará sacrificio por eso. Dios sabe que pecaremos y sabe que nos equivocaremos. Por eso también nos dice en Efesios: airaos pero no pequéis. Airaos, ¿qué quiere decir? ¿Sabe Dios que nos vamos a enfadar? ¿O sabe Dios que vamos a tener arrebatos de enojo, o que no vamos a cumplirle a Él? Dice: airaos pero no pequéis. Y después nos dice: no le deis lugar al diablo. No pequéis. ¿Qué es pecar? Es darle lugar a eso, es darle lugar al enojo, a la ira, a la contienda. Y cuando pecamos voluntariamente le damos lugar al diablo. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos está diciendo que seamos prontos para arrepentirnos, prontos para pedir perdón, prontos para cambiar la actitud. Entonces, ya no somos esclavos. Cuando éramos esclavos, le debíamos al pecado la atención, le debíamos todo. En cambio ya no. Dice: somos libres. Una persona libre se puede mover, puede ir a donde quiera, puede hacer lo que quiera. Y acá nos dice que somos hijos de Dios. Entonces hoy nuestra atención y nuestro amor y buscaremos a Dios. Agradaremos a Dios. Serviremos a Dios, como a nuestro Padre que es. Y nos termina diciendo también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios, heredero de las promesas, heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no? De la promesa que Dios nos tenía preparada a todos los hijos de Él. Y eso es hermoso y lindo. Y es por lo que nosotros esperamos, confiamos y tenemos fe en Dios. Nosotros hemos recibido a Dios, hemos recibido a Jesucristo y hemos recibido el Espíritu Santo. Hoy busquemos de agradar a Dios, de amar a Dios, y no dejemos que los rudimentos del mundo, que es el pecado, no dejemos que las cosas de los hombres, que es vanidad, orgullo, no dejemos que los demás nos engañen,
queriéndonos decir de que Jesucristo, su sacrificio no fue suficiente, sino que debemos hacer más. No, para nada. El sacrificio de Jesucristo es lo único que nos hará aceptos a Dios, lo único que nos hará salvos, lo único que es superior a todo. No hay otra cosa más que tengamos que agregarle. Ya no hay una ley, no hay un acto, no hay algo que nosotros como hombres podamos hacer. Es por fe, y es lo que Dios nos está hablando en Gálatas. Así que, bueno, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque tú estás con nosotros, gracias Dios mío, y gracias porque nos has permitido, por tu amor, por tu misericordia, por el sacrificio de Jesucristo, que seamos hoy hijos tuyos. Lo somos, Señor, lo proclamamos y decimos nuevamente: Abba Padre, Abba Padre. Te amamos, te adoramos y buscamos servirte en todo momento. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.